sino tal vez configurar a tu mente de obtener algo que tal vez ya existe e integrarlo a tu proceso productivo. Entonces, si me recuerdan, mi nombre es David Saldumbide, aunque Dayana ya hizo esta presentación. Entonces, storytelling es lo que nos corresponde hoy. Hoy día también nos acompaña Nicole y ella pues me va a tomar la posta. Yo creo que tipo a las 8 lo que nos gustaría hacer es algo un poquito integral y que haya participación de ustedes. Entonces, si ustedes gustan, pueden sugerir algo o tal vez comentar algo que sería más enriquecedor. Ok, storytelling es esto de contar historias y nuevamente pues les agradezco a Hull Price y a la UNAE por considerarme para estar aquí hoy por la noche. Entonces, ¿qué es storytelling? Personalmente, yo les puedo decir que el storytelling es un anglicismo de algo que ya se conocía. De hecho, lo que van a ver aquí es un chasqui que de cierta forma está presente en nuestro ADN, que eran estos chasquis. Recordemos que antes ni siquiera se manejaba el tema de la escritura en nuestras anteriores culturas. Entonces tenían esta persona que relataba o contaba las historias que pasaban de ciudad en ciudad. En Europa eran los juglares, aquí teníamos lo que son los chasquis. Entonces estas personas comunicaban noticias y contaban historias de una ciudad a otra ciudad. Y claro, aquí incluso manifestaban que no tenían la escritura como tal, pero tenían unas cuentas que se llamaban quipos. En tal caso, lo que quiero que se queden ustedes es que el storytelling sí es un modo técnico tal vez para referirse a algo que ya todos conocíamos, este tema de contar historias. Entonces, a modo de introducción quisiera comentarles que nosotros entramos a una quinta era de negocios, ¿sí? Estamos dando inicio a una quinta era de negocios. Tal vez incluso lo recurrente en nuestro medio es que aún estamos en una cuarta. Entonces, para quienes identifiquen esta quinta, que ustedes ya van a tener cierta ventaja, van a ver qué cambios podrían hacer ustedes para generar competitividad y para adelantarse frente a su competencia. Sí, entonces voy a describirles en qué consisten estas 5 eras, ¿no? Entonces, quiero que se remonten a una ciudad, a un pueblito pequeño. Y entonces vamos a ver cuál fue la primera era. La primera era hablaba de la disponibilidad. Entonces, en esta imagen que quiero que tengan ustedes de los pueblos, supongamos que había una sola persona que vendía pues botes de pintura. ¿Sí? Entonces, él tal vez tenía un contacto con una grande ciudad en la que le abastecían todas estas pinturas. Y entonces a esta persona le fue súper bien, también que tenía mucho dinero. Entonces, cuando normalmente a una empresa le está yendo súper bien, pues el resultante es que pues viene más competencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay una industria que es bastante bien posicionada y bastante rentable, lo que genera es mayor gente, mayor interés de personas. Entonces pasa con todos los dispositivos móviles. Si hasta hace 10 años habían unas 4 principales empresas, ahora vemos que lo atractivo del sector es que comiencen a venir nuevas empresas porque ven que es rentable el tema. Entonces ahora vemos marcas que tal vez hace 2 o 3 años no eran tan representativas en esta industria. Tenemos a Huawei, Xiaomi y estas nuevas marcas que están viniendo a posicionarse. Ok, pero volvemos a este tema del pueblito. Entonces esta persona le iba súper bien el tema de las pinturas y entonces por ahí a alguien se le ocurrió que él también podía poner este tema de las pinturas. Entonces una vez que ya de cierta forma hay cierta competencia, pasamos a una segunda etapa. ¿Sí? Cuando se genera de cierta forma una segunda etapa, una segunda era, se habla de costos. Obviamente estas dos personas lo que iban a hacer es tratar de bajar costos y por ello poder venderlo mucho más económico. Entonces ahí vienen los vicios de cierta forma que tiene la humanidad y por ahí se le ocurrió a alguien, ¿qué tal si a los botes de pintura,
botes de 1 litro, le aumento agua. Entonces podría aumentar agua y podría simplemente bajar mis costos y simplemente tener mayor rentabilidad. Entonces ahí hubo una disputa de costos y aún se mantiene, ¿no? En este tema del liderazgo en costos, incluso, que es un valor diferenciador. Pero la competencia se mantenía. Y entonces en esto tal vez se estaba sacrificando algo. Y es cuando ingresa una tercera era. ¿Sí? Entonces ahí ya vino el tema de la calidad. Porque obviamente no era justo competir por precios cuando se bajaba la calidad. Y entonces vino este tema de la cultura de la mejora continua, del tema de certificaciones. Esto es muy de los 90s, en el que hubo el boom de la filosofía japonesa de mejorar los procesos, la mejora continua, Deming, Ishikawa y todos esos preceptos. Entonces, posteriormente, ya cuando habían estos estándares de calidad, pasamos a una era de diferenciación, que como les había manifestado, aún hoy por hoy se mantiene. Entonces, para seguir en el mismo ejemplo que estamos poniendo para que se visualice esto, podemos decir que la diferenciación viene a ser que hoy por hoy es común y recurrente que tú puedas crear pintura a tu gusto, a tu antojo, puedes personalizar. De hecho, la personalización es una forma de diferenciarte. Entonces, si ustedes van a algunos supermercados, lo que hacen es, yo quiero que le mezcle este color con este otro color y finalmente tienes un color totalmente personalizado a tu gusto. Entonces, es una forma de diferenciación. Esta es la cuarta era, incluso en la que estamos. Y finalmente venimos a una quinta era. Entonces, ¿qué podríamos hacer en esta quinta era? Entonces, lo que estamos viendo, todo lo que es digital, la transformación, cuando comienza a hacer innovación, cuando comienza a utilizar la tecnología para esto. Entonces, aquí hablamos de una radicalidad disruptiva. Todo lo que es disruptor, que está cambiando las formas de hacer modelos de negocios. Entonces, estaba pasando. Antes teníamos canales de televisión donde te pasaban pues los programas y ellos elegían qué programación darte, qué películas darte. Y entonces viene algo tan disruptivo como Netflix y hoy por hoy creo que muchos de ustedes al menos saben de lo que se trata Netflix, si es que no tienen una cuenta personal o por ahí se comparten una cuenta con algunos de sus amigos o familiares. Entonces, para seguir en este tema de qué es la quinta era, pues vamos a dar ejemplos. Y esto no es tan común, pero ya hay algunas industrias que están dando inicio en esto. Y obviamente tú puedes escoger el color, ¿no es cierto? Pero sí puede distar el tema del color que elegiste cuando lo aplicas. Entonces, ha pasado, y me imagino que era muy recurrente, que las personas decían, me encanta el color, pero una vez que ya le puse en mi pared, pues simplemente ya no me gustó. Que si fue el contraste, que si fue la luz, que si fue los muebles, cualquier cosa. Entonces viene esto disruptivo y como les digo, no sé si es que haya, de hecho este es un programa de edición, pero de fotografía, pero viene algo disruptivo, tal vez una idea que se pueda aplicar. Entonces, ¿qué tal si tú, en lugar de probar ya físicamente, podrías hacerlo digital antes de plasmar? Entonces, ¿qué les parece si en lugar de aplicarlo y ver si es que te gusta, pues lo digitalizas y decides que si te gusta naranja, si te gusta el color verde o si te gusta el color azul? Lo puedes hacer así, lo que no te implicaría costos, pero es algo bastante disruptivo, porque si bien es cierto esto de personalizar suena bastante agradable, mucho mejor si puedes ver cómo va a quedar antes de destinar el dinero. Entonces, ahí podrías tener ya una mayor visibilidad de cuáles serían los resultados al momento de comprar pintura. Entonces, eso es lo que les puedo decir con respecto a esto de las 5 eras. ¿Sí? Entonces, me voy a permitir leerles un poco del storytelling. Storytelling es el arte de contar una historia.
la creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. Entonces, lo que quiero que ustedes piensen es que tantos productos como servicios, es genial que tengas gran calidad en que caractericen a esos productos y servicios. Pero hay otro trasfondo a eso, que las personas estamos cansados, o sea, no es que vamos a redes sociales para que nos vendan un producto, pero sí estamos deseosos en ver experiencias, ¿sí? Entonces, las nuevas tendencias, que no son tan nuevas, pero te impulsarían a que tú, más allá de tener un buen producto, lo sepas vender bien y obviamente haya una experiencia detrás de esa venta. Entonces, en marketing es una técnica que consiste en conectar con los usuarios con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea a viva voz, por escrito o a través de una historia con su personaje y su trama. Entonces, no sé, si ustedes ven las personas que están manejando bastante marketing digital, no es que te llenan sus galerías de Instagram o lo que ustedes quieran con productos. De hecho, ellos utilizan bastante el tema alusivo, hacen alusión, qué sé yo, si es que van a vender ropa, pues le toman en distintas situaciones a una modelo, o en distintas, que si son bodas, que si son... Entonces ellos te cuentan una historia a través de las pinturas, porque uno, o sea, en realidad lo que usa normalmente las redes sociales no es pues para ir a comprar. Sin embargo, lo que te están haciendo es dando mensajes y experiencias y que al final vayan posicionándose en tu mente para si algún momento decides hacer una compra de ellas. Entonces, voy a dejarles brevemente con algo que es bastante explicativo sobre qué es storytelling. Y de hecho, esta persona lo hace tan bien que utiliza todo esto, el truco de contarte una historia. Entonces, es un pequeño video, dura 2 minutos 40. Entonces, para entender los conceptos y la utilidad que tiene el storytelling. Entonces, pues prestemos atención. ¿Qué es storytelling? Cuenta historias que inviten a que otras personas quieran escuchar. Contar una historia o hacer storytelling es llevar de la mano a las personas a lugares a los que no han ido. Es invitarlos a que imaginen que pueden participar y ser protagonistas de un cuento en donde, aunque no vas a inventar el tema, lo vas a contar de una forma que otros quieran seguir escuchando. Que otros se sientan con el contagio de saber qué más vas a decir y cómo pueden participar en esta historia. Hoy en día ya no es opción pararte frente a un documento y leerlo. Ya no es opción solo recitar la información, o solo declamar, o verte frío porque estás teniendo que contar los números de tu oficina. Hoy en día se trata de hacer storytelling. ¿Cómo cuentas estas historias? ¿Cómo cuento yo un tema? Y hago que otros se sientan motivados a querer seguirlo escuchando. Para contar una historia no tiene que ser algo que inventes, tiene que ser algo relacionado a tu tema. Puede ser la historia de otra persona. Puede ser una historia tuya que tenga un tema de adversidad, cómo superaste estos obstáculos y estos retos. Y esto que lleve a la gente a entender qué podrían hacer para que a ellos no les pase. O cómo los invitas a participar en un proyecto, si vas a crear una empresa, cómo cuentas paso a paso el lugar por donde los vas a llevar para que ellos sientan que tienen que ser partícipes de este tema. Cuenta historias de otras marcas. A todo mundo le gusta escuchar estas marcas que han tenido como protagonismo en el tiempo y que empezaron desde cero. Hace poquito compartí el tema de Johnny Walker, que era un señor que no tenía ni idea que podía llegar a ser el gran imperio que él formó a través de las botellas de whisky y cómo lo fue dejando con todos sus hijos. Contar una historia contagia, motiva, persuade, influye a otros a que quieran escucharte y a que quieran participar. Cuando tú haces una presentación, lo que quieres es que otros te sigan. Lo que quieres es informar a otras personas de que lo que tú estás diciendo es lo que les interesa a ellos. Crearlo de forma personal, haciéndolo como una conversación, esa es la forma más creativa que lo puedas hacer. Hoy no te quedes atrás, tienes que utilizar el storytelling o contar historias de forma creativa en todas tus presentaciones. Soy Ale Marroquín, directora y fundadora de Comunicación, Presencia Ejecutiva y Liderazgo.
Ok, el detrás de esto, de lo que les comentaba y lo que vimos del video, es que los emprendimientos se prestan bastante bien para el storytelling, porque la decisión que ustedes hayan tomado, detrás de esa decisión, debe haber una historia. Ustedes están tratando de solucionar una problemática. No sé si que está asociado al tema de alimentación, que es lo que impulsa Whole Price hoy por hoy. Pero en tal caso hay una problemática del que todos somos conscientes. Y detrás de eso puede haber una historia que pues describa por qué tomaste la decisión eh, de mostrar esa solución para, para participar en Whole Price. Entonces, veamos esto. Nos dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces nos vamos por el tema de sentimientos. No sé, si es que tú recibiste un maltrato o una mala comida, tú ya no vas a volver a ese sitio. Como les había dicho, podrán olvidar ciertos productos, ciertas pues, cosas que les pueden pasar durante la recepción de un servicio, pero lo que sí no pueden olvidar es qué sentimiento y qué experiencia les brindaron detrás de ese servicio o producto. ¿Sí? Es algo que incluso puede estar bastante marcado cuando te pones a escuchar ciertas publicidades de hace muchos años. Entonces, tuvieron ese impacto no en sí por el producto, que también es importante, pero tal vez hacen remembranza a lo que tú sentiste cuando consumías ese producto, tal vez en tu niñez. Y entonces aquí esto me va a dar pase al siguiente tema que quiero introducir, porque es este tema de emprendimientos y lo que quiero que nos quedemos es cómo puede repercutir el storytelling al momento de contar sus historias. Entonces, esto es súper, súper breve. Ok, ¿por qué traer ese tema acá? ¿Quiénes lo supieron hacer súper bien? Yo he probado el café colombiano y puedo decir que el café de Saruma, el café de Loja no le pide favores. De hecho, en calidad son muy, muy parecidos. Tal vez incluso habrán algunas marcas que hasta superen a este café Valdés. Pero ellos supieron vender este tema de un storytelling y le supieron asociar bastante a una marca. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Resulta que se reúnen pues todos los productores de café colombiano y ellos dicen, ok, ¿qué podemos hacer para incrementar a nuestras ventas? Entonces ellos comienzan a hacer este diseño de cierta forma, no solo de logotipos y eso, porque detrás de Juan Valdés hay este tema de una historia que te cuento. Y entonces imaginémonos esto de acá. Ellos lanzan una publicidad totalmente en inglés y la ponen en el horario matutino de los noticiarios de Estados Unidos. Entonces ellos les dicen, justo la gente se despierta en la mañana, pone el noticiero, al menos cuando pasó este caso que puede considerarse de éxito. Ellos prenden la televisión, ven noticias y de repente en la publicidad pues se aparece este tema, el café, y hacen alusión a todo el trabajo que hay detrás de esto. Entonces, al final no es que solo te tomas una taza de café, sino te tomas todo el esfuerzo y el trabajo que conllevó producir este café. Entonces, por eso incluso la marca y el logo hacen alusión a los agricultores. ¿Sí? Entonces, al final, eso es un storytelling. Y obviamente repercutió increíblemente y se posicionó y ya vamos a ver ciertos datos de lo que pudieron hacer ellos. Entonces, brevemente vamos a ver un tipo de publicidad que ellos manejaron en ese entonces cuando dieron. O sea, genial, nos está yendo bien en Colombia, pero ¿qué tal si asociativamente nos ponemos de acuerdo y comenzamos a buscar mercados mucho más grandes? Sun is not just a fair weather friend.
All year round, it keeps the mountain air as mild as spring. For the coffee trees of Juan Valdez, it is the best climate in the world. The branches grow strong and full, and fragrant with flowers, till the green berries appear. Tall guamos trees filter the sun, as the coffee beans grow delicious with flavor, until they are ripe. Then, to keep the flavor pure, the beans are washed and dried in the sun. To grow coffee this good, you need the Colombian sun. But to make it, all you need is 100% Colombian coffee. Entonces, posiblemente lo que nos diferencia el café ecuatoriano del café colombiano no necesariamente es la calidad, sino que ellos lo supieron vender de la forma que lo hicieron. Y es la diferencia en los datos que ya les voy a presentar a continuación. Entonces, el storytelling siempre ha sido una técnica muy utilizada en el marketing tradicional. Ahora que la comunicación con el público es online, principalmente se adapta perfectamente al medio, demostrando que también a través de Internet consigue apelar al lado emocional de las personas, generando así la relación de confianza y fidelidad que todas las marcas buscan. Okay. Aquí vamos a topar algún tema de actualidad. Si ustedes ven las personas, los que son llamados influencers, tienen esta habilidad de comunicar, de contarte historias. Y tal vez lo hacen tan bien que hay muchas personas que están dispuestas a probar un producto que él te recomienda. Y entonces es una nueva forma de hacer una publicidad. Y sin duda hay un montón de ejemplos y casos. O sea, no puntualmente los casos pequeños que vemos. No hay personas, por ejemplo, que producen filmes en 4K con drones y que viajan por todo el mundo haciendo este tema, de hacer storytelling en base a las invitaciones que tienen de grandes hoteles. Entonces es algo, y hay una industria que va a tener mayor crecimiento, porque justo lo que se está viendo hoy día, que lo digital es una de las cosas más importantes para las marcas. Y esto genera un montón de retos y asimismo un montón de plazas de empleo. Entonces, Juan Valdez, como les había dicho, no solo venden su producto, que tiene buena calidad, eso no lo podemos negar, pero más allá de eso está toda esta imagen corporativa que ellos dieron a conocer, que está el trasfondo de eso. Y al mismo tiempo, bueno, ustedes describan en qué consiste los temas que van a topar en Whole Price, tienen que ser caracterizados por eso. ¿Qué fue el trasfondo que a ustedes les hizo tomar esa decisión? Entonces, acá habrán experiencias personales, habrán experiencias de alguien cercano o algo que ustedes visibilizan en su medio. Entonces, por ejemplo, hacer alusión a los pequeños agricultores, a las personas que no tienen un empleo formal, no para usar eso, sino simplemente porque para las personas, por ejemplo, que vivimos en las ciudades, es mucho más deseable poder colaborar con las familias que son los pequeños agricultores. De hecho, nosotros, los que vivimos en ciudades, agradecemos un montón que existan, pues, los pequeños productores. Y entonces, esto vendría a ser los resultados de este tema de diferencias. Como les había dicho, la calidad de un café ecuatoriano no le pide favor a ninguno en el mundo. Pero los resultados son eso. Quienes supieron venderle, darle una imagen a su producto, pues obviamente están mejor posicionados. Y el ejemplo de Brasil, Vietnam, Colombia. Y miren lo que pasa, Ecuador está casi al último de esta lista. Entonces, incluso Perú, eso me sorprende. Países pequeños, Nicaragua. En tal caso, esto nos trae un montón de retos y un montón de oportunidades así mismo. Y entonces aquí va un poco este tema. Yo tengo una estudiante que es de Galápagos y ella me manifiesta este tema que están pudiendo producir café en las islas. Y obviamente yo le digo, ahí hay un potencial enorme para contar esta historia.
si le enfocamos por el tema de sustentabilidad, de lo que simboliza las Islas Galápagos para el mundo, o sea, ni siquiera para nosotros, porque en el resto del mundo son más conocidas las Islas Galápagos que el mismo Ecuador. O sea, si tú te vas a Asia, y me pasó eso en Asia, yo les decía Ecuador, no sabían de lo que les hablaba, pero yo les decía Galápagos, Charles Darwin, entonces ahí, de la teoría de las especies. Entonces Galápagos está muy bien posicionado a nivel mundial. Y entonces ese es el reto de nosotros, sí tener un producto de calidad, pero asimismo mediante el storytelling y todas las estrategias que podamos enfocarles a ese nuevo mercado que queremos conquistar. Entiendo que este café se está vendiendo en China y China no es precisamente culturalmente alguien que se caracterice por el consumo del café. Sin embargo, este tema de la globalización y el crecimiento económico que está teniendo China nos permitiría a nosotros llegar a algo, se está haciendo de cierta forma occidentalizando. Personas de oficina que pues para tomar un break pues se toma un café. Entonces estamos ya llegando con productos de Galápagos allá. Y creo que a nosotros nos gusta incluirnos en ese movimiento, porque al final sentirse algo que nos pertenece de cierta forma y que les puede ir bien, súper bien a este café, pues resulta bastante enriquecedor. Finalmente quiero que un poquito vean cómo se puede estructurar un storytelling. Y claro, me pueden, al final les dejo mi contacto para que se puedan comunicar para pasarles incluso esta presentación. Entonces vamos a ver un poco de estructura de storytelling y después ya le doy paso a Nicole, que ya estoy por cumplir mi tiempo. Entonces veamos qué nos dicen respecto. Las imágenes en verdad valen más de 1000 palabras. El storytelling o contar una historia de marca es una importante herramienta de marketing con la cual puedes presentar a tu empresa o darle vida a tus perfiles de redes sociales. Primero considera que los artículos y entradas de blog con imágenes obtienen un 94% más vistas que aquellas sin imágenes. Cuando selecciones imágenes, asegúrate que estas son auténticas, ya que las mejores historias vienen al contar momentos memorables. Las redes sociales han impulsado y dado un gran valor a la autenticidad que muestran las empresas. Así que reemplaza todas aquellas imágenes de catálogo o de Google y muestra en verdad las fotos e imágenes de tu empresa. Esto te hará auténtico ante los ojos de los prospectos. Incorpora imágenes que concuerden con tu identidad de marca y que sean de relevancia para tu audiencia. Tu historia no debe vivir en una burbuja. El storytelling debe considerar lo que sucede en el mundo real. Elige las imágenes adecuadas para tu audiencia y que éstas puedan complementar tu mensaje de manera efectiva. Asegúrate que tus elementos visuales sean relevantes al utilizar temas que tu audiencia pueda identificar y sentirse relacionadas con ellas. Narrativa. Podemos encontrar historias tan antiguas como la propia humanidad. Todas nuestras historias favoritas están ligadas a una trama y secuencia definida. Coloca a tu marca en el centro de la historia y, tal como a un actor, asígnale sus motivos e inspiraciones. A la par, asigna un tema o símbolo que se relacione a tu marca o haz el tuyo propio. Sensaciones. Lo único mejor que las imágenes es algo real que podamos tocar. Debido a que no puedes colocar algo real en la presentación digital, necesitas utilizar la siguiente opción. Toma imágenes en close-up o en macro para mostrar a detalle las texturas que las audiencias casi puedan tocar. Mejora tu narrativa con un sentido de tangibilidad a lo expuesto. Utiliza las imágenes que exalten las emociones y cautiven las sensaciones. El storytelling es apropiado para utilizarlo en tus presentaciones y materiales de marketing. Selecciona las imágenes, fotos e iconos apropiados que te ayuden a contar tu historia en una presentación que le diga a las personas sobre de qué trata tu empresa y les explique el porqué de tu mensaje central. Ahora ya sabes qué es el storytelling. Finalmente, para acabar mi presentación y darle paso a mi compañera, quisiera pedirles de favor que, aunque sea momentáneamente, prendan un par de segundos su cámara como para tomarnos una fotito y hacer presencia en redes sociales.
Así que los invito a que prendan un ratito su cámara y un par de segunditos. ¿Les parece? Gracias, Erika. Se van a hacer famosos. Gracias, Nicole. Les damos un par de segundos al resto para ver si es que se animan. Gracias, Milton. Entonces, por ahí ya se están animando. Qué gusto. En tal caso, igual les invito a seguirme en redes y si gustan me escriben para compartirles la presentación y estos videos. Y para estar en contacto. Así que me cuenten cómo van avanzando con sus proyectos. Entonces, a la cuenta de 3, pues hacemos la captura, ¿sí? 1, 2, 3. Espérenme un ratito, Alexa. Ok. Entonces, a la cuenta de 3, pues decimos una, 1, 2, 3. Muchísimas. Esperen. Ana también se nos une. A ver. Entonces, en 1, 2, 3, ¿no? 1, 2. Por ahí Erika también. Bienvenida, Erika. Esto se trata de eso mismo. Vamos a participar y hacernos famosos en redes sociales. Porque ustedes están poniendo un esfuerzo bastante grande y vamos a tratar de que se visualice ese esfuerzo. Okay, entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Genial, chicos. Ok, le voy a dar paso a mi compañera Nicole para que les pueda nutrir también de este grandioso tema que seleccionamos participar. Bueno, antes que Nicole empiece, quiero extender mis sinceros agradecimientos, querido David. La charla súper buena, súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora hago la presentación de Nicole. Nicole Araujo Galán. Estudió en el Departamento de Relaciones Internacionales y Psicología en la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, con más de 5 años de experiencia trabajando en proyectos sociales y de desarrollo académico y personal. Está muy orgullosa de empezar su trayectoria profesional de la mano de uno de los empresarios más exitosos en Vancouver, Inam Qureshi. Actualmente trabaja en la prestigiosa empresa Syndicate Lending Corporation. Bienvenida, querida Nicole, y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por esa introducción. Gracias, David, por tu interesante presentación. Me pareció muy dinámico todo el contenido que compartiste y creo que va a ir muy bien de la mano con lo que tengo preparado el día de hoy. Primeramente quiero agradecerles a todos los que están aquí. Es mi primera vez presentándome en estos seminarios. Espero que no sea la última. Pero estoy súper entusiasmada. Al mismo tiempo, me di cuenta que hay ciertas formalidades que yo usualmente no tengo. Me gusta mucho que me traten de tú, así que si tienen alguna pregunta, por favor, trátenme de Nicole. Y pues nada, espero que en este seminario aprendan muchas cosas interesantes y cualquier pregunta que tengan, por favor, no se preocupen. Aquí estamos todos para aprender y para pues compartir conocimiento. Deme un segundito, voy a compartir ahora mi cámara, perdón, mi presentación aquí. Yo soy peleada con la tecnología. Voy a ver, creo que es este. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Nicole, sí se observa perfectamente. Muchas gracias. Ok, voy a estar mirando 2 cámaras aquí porque tengo aquí mi guía, pero sí, el día de hoy, como han visto, estamos hablando de esto de lo que es storytelling. La parte en la que yo me quería enfocar es la parte un poco más individual, un poco más de psicología y de sociología como seres humanos. Creo que es muy importante recalcar el hecho de que si bien es cierto que cuando tenemos un emprendimiento, un negocio, un proyecto, vendemos esa idea al resto, nosotros somos parte de ese producto. Nosotros somos parte de esa imagen y precisamente esa es la parte en la que yo me voy a enfocar el día de hoy. Pues vamos a empezar con storytelling. Para el día de hoy vamos a ver un poquito lo que es estos temas, que yo quería hacer como una lista para más o menos visualizarlo un poco.
Tenemos un poco lo que es storytelling en la historia. Vi que David tenía ciertas partes que se parecían, pero no creo que va a haber mucho de lo mismo, sino más bien como contribución y complemento a lo que ya vimos. Súper rapidito, también tenemos lo que es cuál es la importancia de storytelling. En este caso, voy a utilizar un ejemplo personal. Y pues también queremos ver esto de la persuasión y el storytelling, cómo es que van de la mano, cómo crear la narrativa de nuestra historia. Vamos a ver un poquito de preguntas útiles de cómo empezar esta narración. Vamos a ver un poco de la estructura que puede ser útil para nuestros diferentes proyectos. Después vamos a analizar lo que son las consideraciones, cosas para tener en mente. Y finalmente, una conclusión con esta presentación. Entonces, vamos a empezar. No sé cómo está su pantalla, pero veo que en el lado del último tal vez cubra un poquito de las imágenes, pero ahí me dicen ustedes cómo va. Quiero empezar con la idea de que storytelling y la narración empieza de la mano del ser humano, demostrando que la narración es un potente vehículo de comunicación entre seres humanos. La historia confirma esta teoría con un patrón bastante claro. Esta imagen que vemos aquí es la pintura encontrada en la cueva de Lascaux, en Francia, Europa. Se data de aproximadamente 17.000 a 15.000 años antes de Cristo. En efecto, esta obra de arte puede ser considerada o registrada como una de las primeras historias de la vida humana. Así que la primera vez que empezamos tal vez a compartir experiencias, conocimiento, tal vez sin hablar, tal vez sin tener mayor desarrollo como seres humanos, como entidades, ya contábamos historias. Lo básico en lo que se basa la naturaleza es en supervivencia colectiva. Y las historias transmitían precisamente ese conocimiento que era fundamental para nosotros sobrevivir y desarrollarnos. Luego vamos un poquito más hacia el futuro en esta imagen que data de la antigua Grecia, perdón, donde encontramos a filósofos de la época que se congregaban a explorar ideas y doctrinas de la ciencia y del ser humano a través de las historias y la narración. En este caso es Demóstenes, el que está en la imagen, pero ya vemos como a 381, 322 años antes de Cristo, continuamos con este patrón de lo que es storytelling y de la importancia que tiene. Justo esta última parte es un poco más en lo que es la actualidad, con nada más y nada menos que Donald Trump. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos han registrado una audiencia récord, donde millones de personas continúan siguiendo y estando pendientes del desarrollo de la historia política de este país norteamericano. No dije que todas las historias sean buenas, respeto la ideología política de todos los que están el día de hoy con nosotros, pero tenemos esa curiosidad, queremos saber qué pasa, cuál es esta narración, qué va a pasar con la historia. Entonces, esta secuencia en la historia me lleva a un punto bastante importante de lo que es storytelling. Y es el hecho de que storytelling activa las dos partes de nuestro cerebro. Tiene esta parte de lo que es lo matemático, lo estadístico, la probabilidad, pero también tiene la parte de lo que es el arte, la curiosidad y las emociones. Entonces, con esta combinación de estas dos partes fundamentales de lo que nos hace un ser humano, storytelling tiene un poder gigantesco en lo que somos y en lo que hacemos. Quiero conectar esta parte con cómo es que storytelling es el mejor marketing que podemos tener para nosotros mismos como marca personal y para nuestros productos, proyectos, emprendimientos, negocios. Entonces, hacer esta parte de que cuál es la importancia de storytelling. Ok, lo hemos hecho toda la vida, desde que empezó la humanidad, ha sido bastante tiempo que lo hacemos, pero ¿por qué? Y es precisamente esta parte de que storytelling tiene un poder de persuasión gigantesco. Me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis primos siempre preguntaban, si tú pudieras escoger un poder, ¿qué poder escogerías? Y bueno, pensábamos volar, leer la mente, sabes, cualquiera que les venga en ese momento a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que fue que tenía 10 o 9, yo dije, no, la verdad es que mi poder
favorito sería el de persuasión. Y la razón de eso fue porque yo dije, te puede llevar a cualquier parte. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes llegar donde tú quieras. Es precisamente la fuerza más poderosa, persuasión. Y en este caso, storytelling tiene justamente esa funcionalidad. Entonces, vamos a empezar con una historia aquí un poco personal. Creo que sería un poco raro si les cuento de storytelling como personas y de individuos y no les cuento un poco de mí misma, pero voy a intentar como complementar esta parte de la información. Entonces, cuando yo estaba en mi primer año en la Universidad de UBC, yo quise aplicar para ser Resident Advisor. Resident Advisor es prácticamente las personas que hacemos o prevenimos que los estudiantes no hagan un desmadre en las residencias. Al mismo tiempo, intentamos guiarlos en cuando aprenden, en dónde van, qué necesitan, porque es súper difícil alejarte de tu familia por primera vez, por ser estudiante internacional. Entonces, yo la verdad que me encanta conectarme con las personas, entonces yo quería aplicar para ese trabajo. Y todo el mundo me dijo, hay full oportunidades gigantescas dentro y fuera de la vida académica. Entonces, cuando yo llegué a la entrevista, yo escuchaba lo que el resto de personas decían de que yo he trabajado en esto por tantos años y yo tengo este título de esto y yo ya ni sé qué. O sea, todo el mundo tenía historias diferentes, pero en términos de la parte lógica, de la parte experimental, yo no estaba tal vez al mismo nivel que ellos. Entonces yo dije, nada, suerte o muerte. Me preguntaron por qué aplicaste este trabajo. Y yo dije, tengo que utilizar mi historia. Es lo único que en este caso me va a poder ayudar. Y dije, miren, soy la primera generación de mi familia que va a la universidad. Soy la primera persona de mi familia que estudia en el extranjero. Desde que he sido chiquita siempre he tenido un amor gigantesco por mi país y en este caso me siento como una embajadora de mi país. El amor que siento que siento por Ecuador también lo veo reflejado en cómo me enamoré de mi universidad apenas llegué. Y quisiera ser esa embajadora, quisiera presentarle a los estudiantes lo bonito de nuestra universidad. Y esa narrativa de mi historia, el hecho de poder compartir algo tan personal, no solo me ayudó a conseguir este trabajo, sino también otras oportunidades después también en la universidad y actualmente lo que es mi trabajo en Syndicate Lending Corporation. Ahora bien, también me ayudó en mi vida personal porque, como les dije, yo estudié psicología y una de las cosas más importantes que quiero que entiendan con esta presentación es que no solo aplica para cuando ustedes hablan con un inversionista o con un cliente o con su profesor o con su compañero de clase. Esto aplica para todo. El poder de persuasión aplica para muchísimas cosas en nuestra vida personal. En mi caso, he intentado utilizarlo de forma en la que puedo meditar mucho mejor con las situaciones, puedo conversar y comunicarme muchísimo mejor, porque sé identificar los factores de storytelling, tanto de ellos como de mí. Entonces, ¿cuál es la ciencia detrás de este poder de persuasión? Pues es muy sencillo. Tenemos la parte intelectual y la parte emocional de una historia. Quiero dejar en claro que no es que conseguí todas mis oportunidades laborales a través de hacer mi historia lo más triste y de telenovela posible. Es sencillamente utilizar las cosas que son, que sobresalen de nuestra historia para poder llegar a nuestra audiencia. Entonces, en este caso, persuasión justamente es la combinación de la parte intelectual y emocional. La parte intelectual, como ya lo mencioné, es la estadística, las probabilidades, la parte matemática. Si ustedes tienen un negocio, cuando van a un inversionista y les dices, estamos haciendo esta cantidad de dinero por mes, esto es lo que nos cuesta, esto es lo que estamos vendiendo y esta es la cantidad de dinero que necesitamos. Es la parte un poco más lógica. Ahora bien, la parte en la que yo me quiero enfocar el día de hoy es la parte emocional. Cuando podemos entender que lo gráfico, lo estadístico, lo numérico, tal vez no será suficiente para motivar a una persona a actuar o a hacer o a pensar un poco más similar a lo que nosotros queremos o necesitamos para poder continuar con nuestros emprendimientos y proyectos. De esta forma es que intentamos buscar una forma de ser memorables. Nuestra historia tiene que sobresalir de entre los miles de personas que ellos conocerán, que ellos trabajarán. Y esta parte emocional es justamente la fortaleza de nuestra historia. Entonces,
llegamos justamente a lo que es una parte muy interesante que tiene que ver con la psicología. Los psicólogos cognitivos describen que la mente del ser humano es muy curiosa y intenta hacer su proceso de entendimiento y de memoria a través de encontrar emoción en una situación, en una circunstancia. Y eso lo hacemos a través de crear una historia. No sé ustedes, pero yo cuando intentaba recordar cierto contenido de alguna clase, intentaba crear esta historia con esta situación, con este contenido, y era mucho más fácil recordarlo que leer un texto y tratar de saberlo de memoria al momento de mis exámenes o al momento de mis situaciones académicas. Entonces, llegamos a la parte de, entonces, ¿cómo creo la narrativa de mi historia? ¿Cómo es que storytelling puede ser creado de una manera efectiva? Primero podemos empezar con preguntas útiles. Preguntas útiles es como una reflexión de nosotros mismos. Podemos empezar por cosas un poco superficiales, un poco emocionales, un poco más profundas. Yo puse este ejemplo aquí porque lo utilizamos para uno de mis estudios en clase de psicología y encontré muchos resultados interesantes, tanto de mí como de las personas a las que yo entrevistaba. ¿Cuáles son tus mayores logros? Hay personas que se enfocan en la parte profesional, hay otros que se enfocan en la parte personal y eso te ayuda muchísimo a conocer qué clase de persona estás tratando, qué clase de persona quieres que te vean. ¿Qué es lo más valiente que has hecho? Algunos pueden decir cosas chistosas, algunos pueden decir cosas muy serias. También contribuye a la imagen que tenemos de con quienes conversamos, de nuestra audiencia, entender nuestra comunidad. ¿Qué te motivó a establecer este negocio? ¿Cuál es el desafío más grande que has enfrentado? ¿Qué hechos sobre ti sorprende más a los demás? ¿Qué experiencia valoras más? ¿Quién te inspira? ¿Y qué dicen los demás acerca de ti? Esta última me parece muy interesante y de hecho los invito a que cuando hablen con sus hermanos, sus hermanas, sus compañeros, les pregunten, porque hay veces que tenemos una idea bastante, yo lo podría decir filtrada. Es como tener lentes que tienen un color. Entonces, cuando vemos las cosas, vemos todo de ese color. Y es muy bueno cuando podemos preguntarle a alguien más que está fuera de esa caja que nos diga qué es lo que ellos ven. Esta parte de las preguntas útiles nos ayuda muchísimo a reflexionar acerca de quiénes somos y cómo es que eso se conecta con la historia que vamos a presentar. Además de que, como dije anteriormente, nos ayuda muchísimo a conocer nuestra audiencia, cómo ellos son, qué es en lo que ellos se enfocan y demás. Esto me lleva a mi siguiente parte, que es cómo es esta estructura del storytelling. Entonces, pensémoslo así. En toda historia hay un protagonista, un enemigo o un obstáculo y un objetivo o una misión. No sé si a ustedes les gustan los videojuegos, a mí me encanta. En los videojuegos también podemos ver muchísimo esta misma retórica, esta misma narrativa. Lo siguen todos. Yo recuerdo que tomé esta clase acerca de la narración, de la historia, de la escritura. Y una parte interesante que mi profesor mencionaba es que usualmente todos tienen la misma estructura, que es esto de hay una persona que no le pasa nada, le pasa algo interesante, lo medio como resuelve, pero no mucho, se siente muy triste, de nuevo lo enfrenta, lo resuelve y se termina la historia. Esto es bastante utópico. En nuestra vida siempre va a ser un vaivén de situaciones, de emociones. Entonces, esta parte de la estructura es fundamental porque podemos utilizar justamente cómo es que nuestra narrativa de la historia y sus altos y bajos pueden llamar la atención y el interés de quienes nos escuchan. Entonces, en este caso, el protagonista son ustedes, sus proyectos, sus emociones, sus negocios, su servicio. En este caso, el protagonista es en lo que ustedes quieren que la gente se enfoque, se relacione, se identifique. Esa es la parte del protagonista. La parte del enemigo es los obstáculos y las limitaciones. Puede ser el hecho de que tal vez hay una dificultad financiera, puede ser que haya habido una situación muy triste en nuestra vida de pérdida, cualquier cosa que en esta parte pueda también ayudar a que las personas se identifiquen con nuestra historia. Y la última parte es esto del objetivo, que es el éxito personal y el éxito laboral. Como se puede imaginar, todos queremos justamente llegar a
ese objetivo, que es el ser exitosos. Entonces, esta estructura nos ayuda a entender un poco más cómo es que el storytelling se caracteriza en nosotros como individuos. Ahora bien, para que esta estructura sea eficaz en nuestro intento de conectarnos, de persuadir a nuestra audiencia, hay ciertas consideraciones que debemos tener en mente. La primera es la autenticidad. La autenticidad nos ayuda a establecer conexiones reales y duraderas. Como se podrán imaginar, si ustedes ven, como dijo David en las situaciones de los influencers, si ustedes sienten que esta persona no es genuina en sus chistes, en sus historias, en sus videos, es muy probable que no los vean. Es muy probable que se aburran, es muy probable que no se conecten y pues esta falta de autenticidad es algo que se huele de lejos, es algo que se ve de lejos. Entonces, cuando no somos genuinos en nuestra historia, no vamos a poder relacionarnos con las personas porque ellos no sentirán ninguna clase de identificación con lo que estamos diciendo, lo que estamos contando. De igual manera, lo que es la autenticidad ayuda en esto de nuestra habilidad para la persuasión. Hay una estrecha línea entre lo que es el sentimiento de persuasión y lo que es el sentimiento de manipulación. Nosotros como audiencia no nos gusta que alguien nos diga qué hacer o que nos sintamos forzados o que se sienta alguna actividad, algún comportamiento falso. Entonces, es muy importante que cuando nosotros comentemos la emoción de nuestras historias, lo hagamos de una manera genuina, que la gente pueda sentirlo, que la gente pueda verlo para que de esa forma podamos vender nuestra imagen, nuestro storytelling de manera eficaz. Y finalmente, conectado con estos dos puntos, la autenticidad fomenta la confianza que sienten los que nos escuchan. Es difícil ganar la confianza si no somos coherentes con nuestros ideales de manera genuina y conectamos eso con nuestros proyectos laborales. Como dije al inicio de mi presentación, si bien es cierto que ustedes pueden estar vendiendo zapatos, si la persona que va a comprar el zapato, si bien es cierto, le encanta el zapato, le encanta el diseño, le encanta el precio, pero no se siente conectado con ustedes de manera, en este caso, auténtica, es muy probable que, a pesar de que le guste el zapato, no va a volver porque no siente esa conexión con ustedes. Entonces, esta parte de la autenticidad es súper importante. También tenemos esta parte del enfoque. El enfoque facilita la asociación de nuestra marca personal con los ideales, las acciones que queremos que las personas tengan. Es difícil que las personas se conecten si un mensaje no es claro, no está enfocado en un punto, en un objetivo. Perdemos su interés y es muy probable que pues ni siquiera entiendan lo que estamos intentando decir, lo que estamos intentando transmitir. Mi madre siempre tiene esta frase de cuando escuches mi música recordarás mi nombre. El escuchar la música en este caso es el comportamiento, es la actitud, es lo que presentamos en nuestra historia. Que cuando las personas vean eso reflejado, piensen en nosotros. Esta es la parte en la que les ayuda a asociar la memoria de nuestros productos, de nuestros emprendimientos con nosotros como seres humanos. Además de eso, el enfoque nos ayuda muchísimo con la consistencia de contenido y de recursos, porque vamos a poder utilizar los recursos que tenemos en una dirección que todos van a hacer lo mismo. Vamos a poder tener un uso más eficaz de los recursos que tenemos. Y finalmente, el enfoque nos ayuda a crear una historia más dinámica y persuasiva, que es precisamente el punto de esta presentación. Como dijo David al inicio con la parte de los productos, el hecho de la diferenciación de una persona. Por ejemplo, en el ejemplo que nos mostró del programa en el que tú puedes cambiar los colores de las paredes para poder entender más o menos cuál sería el color que tú quisieras con anterioridad. En este caso, si pudieras cambiar el color de muchas cosas y al mismo tiempo pudieras ponerle muchos adornos y al mismo tiempo pudieras mandar un mensaje en ese programa, la gente perdería un poco de lo que es el enfoque de lo que estás intentando hacer. Entonces, crear una historia dinámica y persuasiva también es muy importante tener esta parte del enfoque.
Ahora tenemos la parte de lo que es crear estos roles activos en quienes nos escuchen. Nosotros podemos utilizar la estructura de nuestro storytelling para invitar a la audiencia a convertirse en un elemento activo de nuestra historia. Como vimos anteriormente, tenemos esto del protagonista, un enemigo en común y el objetivo compartido. Entonces, para darles un ejemplo bastante claro, tenemos a esta señora, que estoy muy segura que muchos de ustedes tampoco les cae muy bien, los que les gusten las películas de Harry Potter. Este personaje es la profesora de Dolores Umbridge en la película de Harry Potter y la Orden del Fénix. Y ha sido categorizada como uno de los personajes más odiados de la historia del cine. Si bien es cierto que esta señora tiene muy, muy bien merecido el título, una de las razones por las que este personaje no nos agrada es porque la narrativa de la película nos permite identificarnos con ese desagrado por esta persona, por este personaje. ¿Y por qué? Porque es muy probable que encontremos nuestra propia Dolores Umbridge en nuestra vida. Una vecina que tal vez no nos cae muy bien, una profesora con la que tal vez no teníamos una muy buena relación en el pasado. Cual sea la situación por la que podamos identificarnos precisamente con este personaje, encontramos ese enemigo en común. No nos agrada. Y compartimos el objetivo de los protagonistas de la película, de que ella es uno de los personajes más odiados. Y sentimos eso. De igual manera es interesante aquí que, como dije al inicio, el imperativo de la naturaleza es precisamente lo de la supervivencia. Y la supervivencia colectiva en este caso es a través de la cooperación. De esta forma, no solo somos testigos de una situación, sino que nos volvemos en un rol activo de querer también pelear ese enemigo, de querer también llegar a ese objetivo. Entonces, convertimos a nuestra audiencia en personas activas de nuestra historia. En esta nota también es muy interesante llegar a lo que es el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento es la raíz de toda narración. Por eso empecé esta presentación en la parte de la estructura con lo que es preguntas que deberíamos hacernos, preguntas que son útiles, porque es muy importante reflexionar acerca de qué persona queremos ser, qué profesional queremos ser, qué mensaje queremos transmitir. Y todo eso es a través del autoconocimiento de nuestras ideas y de nosotros mismos como seres humanos. Además de eso, el autoconocimiento es clave para la autenticidad de nuestra historia. Si hay esta pregunta de si yo fuera este personaje en estas circunstancias, ¿qué haría? Entonces empiezas a reflexionar acerca de ti mismo como persona. Para yo hacer cierta situación o para yo tener cierta actividad, tengo que encontrar qué clase de persona soy. Voy a ser la persona que pelea contra el enemigo, voy a ser la persona que corre del enemigo, seré el cerebro de la misión, seré la fuerza de la misión. Intentamos encontrar nuestro rol en esa historia. Después de eso también tenemos esta parte justamente de que el autoconocimiento tiene un efecto profundo e inconsciente en quienes nos escuchan. Para poder ponerles un ejemplo, vamos a continuar con nuestras películas de Harry Potter. No es que yo sea muy fan, pero sé que pueden tal vez resonar con la mayoría de nosotros. Tenemos el enemigo principal de la película, Voldemort. A pesar de que él es el mayor enemigo de los protagonistas de la historia, es muy probable que no lo odiemos tanto como es en el caso del el anterior personaje que mencioné. ¿Por qué? Porque la narrativa de esta obra nos permite ver la vulnerabilidad y emoción de este enemigo. Nos permite dar un profundo entendimiento de este carácter. No es solo que es una persona que hace daño y que mata y que destruye, sino que tiene un pasado turbio, tiene momentos difíciles. Entonces nos conectamos un poco con él a pesar de que sabemos que es el enemigo de la historia. Esto demuestra el poder del autoconocimiento y cómo utilizarlo para poder persuadir a nuestra audiencia. Porque él no es el único en la historia que sigue este patrón. También tenemos a Severus Snape. Él también es uno de los enemigos de la historia y aún así, porque demuestra justamente esto de la vulnerabilidad, del error, de la falla, nos sentimos mucho más identificados con estos personajes. Además de eso, podemos entender cómo el autoconocimiento nos permite ver la humanidad de los caracteres, de las personas y de los personajes que creamos en nuestra historia.
Una parte muy interesante que me pareció mientras trabajaba en esta presentación es que es más probable que las personas se conecten con nuestra capacidad de superar el fracaso que con nuestra capacidad de evitarlo. Así que cuando nosotros tenemos este autoconocimiento de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos sobrevivido, de lo que hemos pasado, eh, podemos usar eso como parte fundamental de nuestra reflexión de quiénes somos y de cómo queremos presentarnos. Otra parte interesante para tener en consideración es que no estanquen al protagonista de su historia, en este caso ustedes. De la misma manera en la que pueden admirar a personas exitosas por su habilidad de jugar fútbol o de cantar o de actuar, podemos aprender de sus historias, de sus hábitos de éxito, de sus rutinas. Estas actividades promoverán que nuestra historia no se estanque, sino que como protagonistas sigamos creciendo y desarrollándonos. Y creo que esta parte es muy importante porque piénsenlo así. Sí, no sé qué clase de programa tal vez sea su favorito, pero digamos, no sé, se me ocurre Goku. Si él no hubiera desarrollado, no sé mucho de la serie, me disculpo, pero si no se hubiera desarrollado para luego hacerse súper poderoso y creo que súper saiyajin y ni sé qué cosas más, tal vez la historia sería un poco aburrida porque no veríamos el desarrollo del carácter de la personaje. Entonces, en este caso, recuerden que nosotros estamos justamente en ese continuo proceso de crecimiento, de desarrollo, y es importante no estancarnos. Ups, perdón. Ya. Esta parte me lleva a lo que es mi conclusión. Storytelling tiene un poder de persuasión, como lo dije en toda la presentación, gigantesco, pero es importante utilizarlo de la mejor manera, de la forma más útil para nosotros. Y ahora sé que muchos de ustedes podrán decir, pero chuta, uno de mis obstáculos más grandes es que yo no tengo que contar. O tal vez lo que yo cuente no va a ser tan interesante para las personas y no voy a poder llamar la atención de mi audiencia. Pero en realidad, lo que pasa es que ustedes, su historia, lo que ustedes hacen, lo que ustedes han sido, es justamente lo que los hace genuinos y únicos. Es justamente lo que los diferencia del resto y es justamente lo que, como dijo David, los volverá memorables a los ojos de sus clientes y de sus compañeros. De esta forma, la narración de nuestra vida, de nuestra historia, nos ayudará a encontrar consistencia en las personas en las que han tal vez compartido una experiencia similar, pero también nos ayudará a encontrar diversidad en quienes difieran de esas experiencias. Y es el balance entre consistencia y diversidad lo que nos conecta con las personas. Aprendemos de la diversidad porque hemos visto la perspectiva de alguien más y entendemos un poco más que tal vez lo que hemos nosotros experimentado, no somos los únicos que hemos pasado por esas cosas y nos conecta aún más con nuestro círculo, nuestra comunidad. De esta forma, les agradezco muchísimo por su atención. Si tienen alguna clase de pregunta, no puse mi redes sociales aquí, pero si tienen alguna pregunta, estoy súper feliz de contestar. Y ahora creo que vamos a pasar al siguiente bloque de nuestra presentación. Pero muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nicole. Ahora bien, David, no sé, o Dayana, tal vez nos pueden como decir cómo hacemos esto del break, de las preguntas. Sí, precisamente eso, chicos, chicas, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, Nicole está presta para pues responderles y solventarles sus dudas en este momento. Están nerviosos, están cansados. Bueno, hasta que los chicos se animen. Algo que a mí me pareció súper interesante esto de la persuasión. Es realmente súper interesante como, por ejemplo, cuando uno va a un supermercado o a una plaza y te acercas a ver el producto y es como que a veces la gente, hubo una parte en la que tú decías, o sea, intentan como obligarte, ¿no? O sea, una es súper diferente. Creo que hay una línea muy fina en la persuasión y el querer obligarte, o como decimos, pues intentar meterte el producto hasta por los ojos, porque es como que, ok, yo vengo a preguntar, quiero saber de qué es, pero calma. Sí. Entonces, ¿cómo
¿Cómo podemos delimitarnos a este punto o cómo hacer para no caer y pasarnos de esta línea para que se convierta en un bochorno y no en algo que realmente te llame la atención y digas, oh, wow, lo que me estás contando está haciendo que cambie mi opinión y me estás convenciendo? Ujú. Creo que esta parte, de hecho, esta pregunta es súper interesante porque se conecta mucho con la psicología. Yo me considero una persona muy observadora. Cuando yo hablo con alguien, me encanta ver su lenguaje corporal. Como no sé si vieron, yo muevo mucho las manos, cambio mis expresiones faciales, sonrío mucho. Bueno, también es que soy así, ¿no? Pero también he aprendido que usualmente este tipo de comportamientos ayudan a que la persona se conecte un poco más. No es muy estático si es que solo seguimos las conversaciones así. Es precisamente por eso que la declamación, por ejemplo, mueves las manos, expresas, cambias el tono de voz. Cuando nosotros contamos una historia, recuerden que la historia es interesante por naturaleza. Nuestra historia nadie más la va a tener, nadie más la va a pasar. Eh, Compartimos experiencias, sí, pero tal cual es una historia muy única. Basándonos en eso, basándonos en esa confianza de saber que nuestra historia vale la pena ser contada, vale la pena ser compartida y vale la pena ser escuchada, y ya empezamos con el primer paso, que es lo que es la confianza, justo lo que decía el autoconocimiento, saber lo que sabemos. La parte de la presentación se trata muchísimo de leer a nuestra audiencia. Por ejemplo, si ahorita tuvieran las cámaras prendidas, me gustaría hacerles una lectura de lo que más o menos puedo ver, de lo que más o menos puedo hacer. No es que sea divina, pero hay mucha información en lo que muchas veces ignoramos. Entonces, si yo estoy hablando con una persona y le digo, mira, yo vendo este mouse, y este mouse, mira, tiene toda esta conexión, lo puedes hacer inalámbrico y ya comienzas a ver que la persona como que comienza a bajar los ojos, su cuerpo es como que ya un poco más alejado y comienza a marcar un poco más de distancia. Ya puedes ver que estás perdiendo esa conexión. En este caso, por ejemplo, si es que ves que una persona es muy fácil, lastimosamente, perder tal vez el hilo de una conversación cuando estás en una videollamada porque es difícil, no es lo mismo que conectarnos en persona. Pero cuando tienen esa oportunidad de presentar sus servicios, su persona como un producto, recuerden que ustedes van a ir modificando el tono de la historia, lo interesante, qué punto poner, qué tanto contar, basado en su audiencia. Veo que, por ejemplo, en este caso, Milton Montúfar nos preguntó cuánto tiempo debería durar una historia. Y esto precisamente se basa mucho en tu audiencia. Por ejemplo, en este caso yo les podría decir, bueno, no tengo mucho tiempo, ustedes ya están cansados, es de noche. A ver, mi historia, yo he participado en radio, en declamación, en poesía, en pintura, en baile, en modelaje, en ni sé qué, en ni sé cómo. Y ustedes van a decir, chuta, o sea, chévere, pero ¿y a mí qué? Entonces, en lugar de eso, tal vez me podría enfocar en otra cosa, que es lo que hice hoy día con mi presentación, que me he sentido como esta embajadora ecuatoriana, que es esta parte de la conexión con mi país, que tal vez es algo que nosotros todos compartimos. Es una de las razones por las que estamos el día de hoy tomándonos el tiempo para estar en una videollamada, porque queremos crecer, queremos aprender, compartimos ese amor tal vez por el conocimiento, por el crecimiento, y utilizo eso para poder presentar mi historia. En este caso, no sé si David tenga otra contribución con respecto a esta pregunta con respecto a productos y servicios. Muchas gracias, Nicole. La respuesta que es más factible ante cualquier pregunta depende. Depende del formato en el que estés mostrando. Por ejemplo, cuando ustedes van a presentar el elevator pitch, que sé que lo tienen que hacer en las siguientes unidades, son 30 segundos. Si ustedes, por ejemplo, están en un canal digital, podrá ser no mayor a 1 minuto. De hecho, y es un reto súper grande porque ustedes son conocedores de que, por ejemplo, están viendo un video en YouTube y pues sale de la nada y es bastante intrusivo, ¿no? Es bastante invasivo. Pero, o sea, con la sofisticación del marketing digital, se supondría que ese video que te sale de publicidad está enfocado a tus requerimientos. O sea, se va haciendo más sofisticado y tanto que
uno pensaría que hasta por poco y les espían. Entonces, hay publicidades que están siendo enfocadas y hay una sofisticación detrás de eso. Entonces, sí, la mejor respuesta que podría dar a esto es, depende del formato que quieras utilizar, pero obviamente es el reto, porque se supone que en los 3 o 4 primeros segundos que no captes la atención, la gente simplemente le va a poner skip a tu asunto. Y al mismo tiempo, nosotros igual estamos dentro de esto y estamos contando una historia finalmente en nuestra intervención que estamos haciendo aquí. Si nosotros venimos a leerles un texto, simplemente vamos a no captar a su atención. Entonces, no sé si les quedó claro esto aquí. La Sí, mejor respuesta es el depende. sí, bastante claro. Milton también nos pregunta que ¿cómo sé si mi historia está bien hecha? Es decir, tener una opinión externa. ¿Quieres empezar, David, tú? O si no, Justamente cuando tengas los jueces, ahí te vas a dar cuenta si surtió efecto. Pero más que nada, es esto de ser auténtico, ¿no? Porque eso se va a notar y tendrás que repasarlo porque al momento de tener jueces, eh, lo que hayas practicado y lo legítimo, lo auténtico que utilices, se va a ver claramente evidenciado. Entonces, de aquí viene algo de práctica, 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 práctica. Y obviamente presentarlo aquí con personas que tal vez no lo conozcas y decir, contar tu historia, de qué va, y simplemente tener como un feedback de qué deberías cuidar, qué podrías mejorar. Entonces es importante que hagas esa abstracción de la experiencia, porque la experiencia es lo que te da como perfeccionar este espacio, que va a ser sumamente corto en el caso del elevator pitch. sí, justamente comparto mucho lo que dijiste. A eso le añado también el considerar esto del enfoque que yo decía, de la claridad de tu mensaje. Cuando practiques tal vez compartiendo estas ideas con otras personas, pregúntales qué es en una oración, qué fue lo que entendieron. Si ellos dicen que entendieron algo diferente a lo que tú tal vez estabas intentando compartir, ya nos muestra una bandera de, ok, esta parte tal vez debería serlo un poco diferente, esta parte tal vez debería no sé, cambiarle la narrativa, enfocarme un poco más en esto, quitarle un poco más de lo otro. Entonces, si hay algo que yo me acuerdo de chiquita, a mí me encantaba hacer oratoria y mi abuelito tenía la mala costumbre, bonita costumbre, de hacerme repasar enfrente de personas que yo no conocía. Y yo me sentía súper incómoda porque cuando estás con alguien que conoces y te equivocas, eres más probable a reírte, a sobrellevar. Pero cuando estás con personas que no conoces, chuta, y ya hay un poco más de presión, porque el momento de presentar no es solo el hecho de saber lo que sabes, de presentar lo que presentas, sino también de estar confiado, de conocer, de presentar de presentarte como un producto que tú comprarías. Entonces, creo que esta parte justamente de lo que dijo David, la autenticidad, lo que mencionó ahorita de la claridad de tu mensaje y de lo que es la parte de la confianza son súper importantes al momento de dar su storytelling, de compartir su storytelling. Y, Perfecto. déjame complementar un poquito eso Claro porque que sí. vino otra pregunta. Entonces, el término de elevator pitch es justamente recogido porque hacen esta escena en el que una persona puede dirigirse a alguien que puede financiar su proyecto y tienes 30 segundos para explicar. Por eso es el elevator pitch. Te encuentras en el ascensor con esta persona y tienes 30 segundos para convencer. Ahí les adjunté un link donde te da de cierta forma una guía de cómo estructurar tu elevator pitch. Entonces ahí es Educaisa, que es como que un sitio de educación para el tema de esto de elaborar un elevator pitch. Entonces puedes acudir al link y ahí están todos los videos que te permiten estructurar. Entonces, creo que por ahí es la respuesta. Sí, no, como les dije, yo no he participado en estos seminarios antes. Yo también estoy aquí aprendiendo un poco de lo que se trata todos esos proyectos y el hecho de tener 30 segundos para decir una historia es bastante difícil, pero al mismo tiempo, si hay algo que les puedo decir en este caso es, aparte de lo que dijimos también, la gente es muy curiosa.
somos seres de conocimiento, queremos saber más. Entonces, tal vez en esos 30 segundos algo muy importante para considerar es el cómo vamos a hacer que esa persona, que esa audiencia quiera saber más. Poner nuestra historia en la retórica en la que si nosotros estuviéramos del otro lado dijéramos, pero cuéntame más, o sea, ¿de qué se trata esta cosa o de qué se trata lo otro? Y tal vez activando esta parte de querer conocer, de querer saber un poco más, esos 30 segundos puedan brindarles la oportunidad de llegar un poco más a su audiencia, ¿no? Entonces, esto de la curiosidad creo que es muy, muy importante también para considerar cuando tenemos muy poco tiempo de presentar nuestras ideas. Están un poco nerviosos todos. ¿Hay alguna otra pregunta que ustedes crean? Puede ser basado en lo que hablamos el día de hoy o en el proyecto en sí. Sí, Ay, me encanta esta precisamente, pregunta. Milton, no sé si de repente tú tengas ya algo preparado o que hayas ido pensando de cómo ir preparando tu storytelling y si es que lo puedes conversar, hablar, compartir y pues yo creo que David y Nicole estarían gustosos de escucharte. Estás en mute. Milton dice, ¿es necesario modificar la historia dependiendo si la audiencia son hombres o mujeres? A mí me encanta esta pregunta. Ah, am, porque creo que me encanta la profundidad de análisis que estás teniendo en este momento. O sea, estás pensando en, si yo estoy sentado del otro lado y otra persona está sentada del otro lado, ¿cuál va a ser su perspectiva? Yo creo que depende mucho de la historia que estás diciendo. Algo que yo iba a poner en mis diapositivas, pero quería ser un poco sensible de las perspectivas de cada uno. Una de las cosas que creo que es importante justamente con lo que mencionas aquí es el poder entender que nosotros tenemos que ser coherentes con lo que sentimos, con nuestros valores, con nuestras ideologías. Pero al mismo tiempo es muy importante considerar que el contexto de nuestra sociedad es variado, es diverso. Lo que nosotros tal vez consideramos una verdad absoluta, otra persona tal vez difiera de esa consideración. Con muchísimo orgullo yo lo puedo decir, yo me considero una persona feminista, yo creo firmemente en la justicia social, no solo para las mujeres, pero considero esta parte un punto muy importante en lo que yo considero como mi ser humano, como lo que yo soy. Otra persona tal vez no considere con la misma fuerza. Y nosotros escuchando el mismo chiste, tal vez no nos riamos tanto, porque vamos a verlo desde perspectivas diferentes. Entonces, no es solo con respecto a hombres y mujeres, sino dentro de esa clasificación, ¿qué otros filtros hay? ¿Qué otras ramas hay? Su clase social, su experiencia académica, laboral, no sé, su religión, su ideología de situaciones políticas. Hay muchísimas otras ramas. Me encanta el hecho de que estés pensando a la profundidad de y qué más debería considerar. Entonces, creo que no es necesario modificar cosas dependiendo en este caso, del sexo de la persona, sino más bien justamente ir en esta dirección en la que estás yendo, que es cómo puedo llegar a una audiencia y en general. Será un poco difícil porque no todos somos una monedita de oro que a todo el mundo le va a gustar lo que decimos, pero respetando muchísimo lo que es las ideologías sociales, de lo que puede ser algo, temas delicados, frágiles, de riesgo, teniendo muy en cuenta que cuando nosotros compartimos estas historias, la audiencia se convierte en una parte importante de lo que contamos y es importante que los sigamos teniendo incorporados en nuestra historia, no excluir
a parte de audiencia para que ellos no se sientan identificados con lo que decimos. Entonces, no creo que es situación de modificar, sino más bien como lo que tú estás haciendo es identificar qué cosas pueden llegar a una audiencia mayor, qué cosas pueden ayudarnos con nuestra historia a que lleguen a más personas, a que se escuche y se conecte con más personas. No sé si, David, tengas algo que aumentar justamente con esta pregunta. Ok, técnicamente tienes que definir dos cosas. Hay este tema de buyer persona, que defines un personaje ficticio al que te estás dirigiendo en este entonces. Entonces, incluso el ejercicio es ponerle un nombre. Juanito es arquitecto y él tiene problemas para poder trabajar durante la pandemia. Entonces, por eso creamos esta situación. Eso es técnicamente lo que se llama buyer persona. Pero en el elevator pitch y en cualquier, porque esto es lo que es una preparación, tú indistintamente que sea hombre o mujer, no le puedes modificar, porque al final lo que estás haciendo es contando tu historia. Y se supone que vas a tener desde un punto neutro en el que sea indistinto, porque por último tú no vas a saber qué jueces van a estar evaluando tu participación. Entonces, separemos un poquito los dos. En el elevator pitch tú no vas a saber quién está enfrente y ya cuando hagas el ejercicio para sacarlo al mercado tu producto, consulta este tema de buyer persona, que es lo que específicamente te ayuda para configurar a quién te diriges con tu mensaje. Te quiero agradecer, Milton, por estar súper activo en esta conversación. Creo que sería un poco extraño si es que nadie preguntara nada. Creo que, o sea, si es que hay algo que les puedo decir al resto de personas que en este momento siguen en la llamada, es que como creo que hemos hecho bastante claro, este tema aplica para muchísimas cosas en la práctica diaria de su vida, en la práctica de su profesión, en la práctica de sus oportunidades académicas. Así que si quieren, tal vez si es que hay algún tema interesante que ustedes creen que se conecte con esto, que tal vez podría promover esta conversación a otros niveles, a otros temas que también estén influenciados por lo que es esto del storytelling. Me encantaría escucharlos. Sé que todos están calladitos, así que si tienen alguna otra pregunta, pues sería genial poderla compartir. Sí, definitivamente lo que tanto tú, Nicole, como David han expuesto el día de hoy realmente ha sido muy claro. De hecho, yo que realmente no tengo absolutamente nada de idea, que no estoy participando, realmente creo que he aprendido mucho y son cosas muy de la vida cotidiana, ¿no? Como el ser muy espontáneo, el ser tú mismo y o sea, simplemente dejarte llevar del momento sabiendo de lo que estás haciendo, muy confiado de ti, ¿no? Creo que eso es como lo esencial de un storytelling para convencer, para persuadir, como se dice. No, definitivamente. Sé que esto se enfoca específicamente en un proyecto en particular, pero si algo les puedo decir es, han habido muchas ocasiones en las que uh, me he visto en situaciones en las que, por ejemplo, yo quiero hacer algo y la gente me ha dicho no. no te dan ese espacio para compartir un poco más la idea o para entender el por qué. No, sencillamente es un no. Hubieron muchas cosas. Yo solía trabajar como, no sé cómo sería la palabra en este caso, pero una persona que ayuda, promotora, me supongo, promotora de algunos eventos. Y tuve la oportunidad de conocer a muchísimos artistas que a mí me encantan, un montón de DJs, porque el momento en el que yo iba a hablar con alguien y ellos me decían no, yo no me conformaba. Entonces yo iba un poquito más allá de, pero mira, te cuento esto, o cuéntame esto, o sabes, sé esto, o sea, como les digo, esta parte de intentar leer a la otra persona, qué clase de herramienta puedo utilizar en persuasión de mi historia, de mi narración, para poder conectarme con esta persona, para poder llegar a mi objetivo. En este caso, por ejemplo, para mí era el poder conocer a mis artistas favoritos y me ayudaba muchísimo el hecho de poder conocer la psicología tanto mía como de la persona con la que yo hablo. Entonces, como dice justamente Dayana, hay esa parte en la que esto es algo cotidiano, es un aprendizaje de todos los días, y en este caso, pues, se aplica muchísimo a lo que mencionan. Por ejemplo, Milton nos dice esto de cómo vencer el miedo escénico, el miedo a hablar en público.
Y esto la verdad es que resuena muchísimo con mi historia. No sé si alguna vez ustedes vieron a Pequeños Brillantes. Fue hace años, era en Gamavisión. Yo participé, yo era una de las cantantes en el programa. No llegué muy lejos, Wow, pero esa pero es una gran participé. historia. Y yo recuerdo que una de mis canciones fue esto de La Oreja de Van Gogh, La Playa, y pues me dijeron, a ver, ¿y cómo vas a salir? ¿Y qué vas a hacer? Y estaba súper nerviosa. Y en mi intento por sentirme más cómoda, me saqué los zapatos y dije, bueno, voy a esperar un rato, tenía 12 años. Y de la nada me dice el director, no, métete, métete. Entonces yo les decía, pero espérenme, déjenme ponerme los zapatos y no hubo tiempo. Me lanzaron al escenario sin zapatos y yo les decía a todos que no, que es que era el tema de la playa, entonces que por eso yo no tenía zapatos. Y yo estaba, o sea, muerta del miedo. Tú tienes un plan, quieres que en un plan salga todo como lo planeas. Voy a decir esto primero, esto segundo, esto tercero, este va a ser mi tiempo, esto va a ser como lo presento. Y cuando algo chiquito, algo grande, algo diferente sale allí, ya nos desubica. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? Por ejemplo, que como yo no tenía zapatos, yo vi que la mitad del camino tenían 3 caminos y en la mitad había un camino metálico. Y dije, me va a doler, no voy a poder cantar porque tiene una estructura y yo no tengo zapatos. Entonces, en mi cerebro, yo lo pensé, o sea, en 3 segundos y dije, no, no me voy a ir en ese camino. Y esa era una de las partes más importantes del escenario para poder interactuar con los jurados, con el jurado, para poder interactuar con la gente. ¿Y qué pasó? Que cuando a mí me mandaron a eliminación ese día, me dijeron, te vimos muy tímida, no te acercaste, no dijiste nada, no hiciste nada. Y me di cuenta, si bien es cierto que tenía en ese momento la excusa de, chutas, no tengo ahorita esto, me vaya a lastimar el pie. Lo que más me detuvo de poder presentar y disfrutar de mi presentación fue ese miedo que tenía. El temor de que qué me van a decir, de que chuta voy a cantar mal, de que todos tenían muchísimo más talento. En mi generación fue que salió este niño, José David, algo, que luego se presentó en Sábado Gigante y que ganó ni sé qué cosa. Entonces yo veía a otras personas y siempre tenía este miedo de compararme y de ahí nacía mi miedo. No de lo que yo era o de lo que yo hacía, de lo que yo quería presentar, sino de esto de la comparación. Entonces, si hay algo que yo aprendí es que para el miedo escénico me ayudaba mucho el hecho de saber que yo no iba a compararme con el resto, yo iba a tal vez aprender del resto, aprender cosas, pero también tenía un valor, también tenía eso que compartir. Entonces, cuando tú llegas al escenario, llegas más bien contento y motivado porque dices, no, esperen, tengo algo que vale la pena que me escuchen, tengo algo que he trabajado meses, tengo algo que le he puesto ñeque y ganas y estoy aquí el día de hoy para presentarlos. Y les da eso de, no, el miedo no existe en ese momento, más bien sino la motivación. Entonces, no sé si David tenga algo que aumentar para esta pregunta. Práctica. No hay nada mejor que la práctica porque es lo que te da seguridad. Y cuando estés seguro, simplemente se va a notar. Entonces, practica bastante en distintos escenarios con distintas personas y eso es lo que te va a permitir, pues, dar un buen elevator pitch. Aquí tal vez se vale la práctica enfrente del espejo. Yo recuerdo que tenía una profesora en la escuela en la que pues tocaba las fiestas patronales del colegio, de la escuela, y era como, hay que hacer un poema. Y nos ponían a todo el mundo a que demos un poema. Y muchos de nosotros no sabíamos qué hacer y a veces nos aprendíamos el poema en la clase, pero el poema no era solo en la clase, sino a todo el mundo. Y era como practiquen frente al espejo, pero llego practicando yo sola con 8 años frente al espejo, o sea, pero yo creo que eso ayuda, ¿no? O sea, tanto como tú te estás viendo como tú te escuchas, porque una cosa es escucharte sin verte y otra cosa es escucharte mientras tú estás viéndote en el espejo y las mímicas que tú haces, o sea, tus gestos, tus caras, que si tú haces los ojos o no, o sea, creo que eso también influye, ¿no? No sé si eso se vale. Bastante. Daya, perdón la indiscreción. ¿De dónde eres tú? Yo soy de El Oro. Ah, como Machala por ahí. Sí, soy nacida en Machala. Bueno, realmente me radico en
Santa Rosa. Mis padres tienen su casa acá en Santa En Rosa. Ajá, el aeropuerto. ajá, Súper sí. peculiar tu acento. Eh, Chicos, qué gusto compartir. No sé si es que haya más preguntas. Encantados igual de seguir compartiendo con ustedes. Bueno, realmente agradecer muchísimo a Milton porque ha estado súper, súper activo en esta charla, en esta conversación súper productiva. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, realmente Milton se ha sacado hoy el aire preguntando, pero muy bueno. Creo que han sido preguntas muy buenas que le van a ayudar muchísimo a Milton y creo que a todos, en definitiva. Y bueno, extiendo mis agradecimientos a nombre de Whole Price Hatunai, a nombre de la universidad y de todos los que hacemos el equipo organizador de Whole Price Hatunai. La charla ha sido súper buena, muy, muy didáctica, muy interactiva, el poder conectar, el conversar. Eso te lleva como, te motiva, ¿no? Te motiva el hecho de que no estás con alguien que es súper racio a ti, sino que te da esa apertura de poder conversar y decirte, bueno, o sea, mira, a mí me pasó esto, mira, yo hacía esto y creo que eso es realmente gratificante. Muchísimas gracias, a David Sandivide y a Nicole Araujo, realmente muy, muy agradecidos con esta charla de hoy. Definitivamente, gracias por invitarnos. Para cualquier futura ocasión me encantaría volver a unirme. Te agradezco, Milton, por tus preguntas. Gracias, David, por compartirnos también tus conocimientos el día de hoy. Y pues si algo les puedo decir como último mensaje del día de hoy es la habilidad y la oportunidad de poder compartir una historia es algo que deberíamos disfrutar porque significa que alguien nos escucha, significa que tenemos una voz. Entonces, si pueden llevarse ese mensaje para que cuando ustedes practiquen o para cuando ustedes se presenten, pues puedan recordar que el hecho de ser escuchados ya es un privilegio. Entonces, utilicen su voz, cuenten su historia y para cualquier pregunta, pues estamos aquí felices de ayudarlos con lo que necesiten. Genial. Para finalizar, asistan el día de mañana a esto que nos comentaba Dayana, que van a tener experiencia de personas que ya pasaron por su proceso e incluso que son de otros países. Va a ser bastante enriquecedor. Y practiquen y simplemente den lo mejor de ustedes porque todos estamos en un camino de aprendizaje y es importante sacar todo el provecho que podamos. Así es, muchísimas gracias, David. Y sí, topando el tema, como decía David, el día de mañana y esta integración con los chicos de universidades de México y de Guatemala. No se lo pierdan, chicos, de verdad, o sea, va a ser súper bueno el conectar, el conversar con personas que están pasando por el mismo proceso que ustedes, que ya han pasado por el proceso que ustedes están teniendo. Creo que eso va a ser muy enriquecedor. También el día lunes a las 7 de la noche va a haber la tutoría para lo que es los pitch, para los chicos que estén interesados de los pitch, por favor, para el día lunes. Y para los que ganaron el pitch personalizado, es el día martes a las 7 de la noche. El día lunes también creo que me salté la hora, es a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y doy por finalizada la presentación de hoy. Gracias, muchachos. Hermosa noche. Una buena noche, descansen. Buenas noches, igualmente. Adiós.